Señores, acaba de golear el Sportivo Trinidense por el marcador de 4-1 ante el Sportivo Luqueño. Este partido que jugamos en condición de visitante en el estadio Luis Salinas de Itagua, donde ofició el local el conjunto del Chanchón, que venía de un gran triunfo ante Guaraní, dando vuelta a su partido aquel 2-1. Nosotros veníamos aún mejor, me atrevo a decir, porque dimos vuelta también un resultado 2-1 ante Cerro Porteño, nada más y nada menos que en la Nueva Olla. Ambos equipos llegaban con un envío anímico importante. Siempre es lindo empezar un torneo con el triunfo. Ambos equipos coincidían en ese rubro, en ese campo. Así que hoy iba a haber cosas interesantes. A priori se veía un gran partido, el cual para mí lo fue, porque en la primera mitad, si bien no hubo goles, ambos equipos intentaron. Trinidense fiel a su estilo, por abajo, tocando, intentando, tratando bien al balón, como le gustaría decir a los más puritanos, con ese buen toque, ese sello que ya le impregnó a Rúa a este conjunto del Triqui, ¿verdad? Y lo intentó, tuvo un remate Viera, recuerdo que tras un gran pase de Gauto, Viera remata y no pudo ni siquiera acomodarse, tuvo que sacar el zapatazo, lo tapó bien el arquero Campisi de Luque. También tuvieron una llegada al conjunto del Sportivo Luqueño, que Matías Dufour lo sacó muy bien, paró una buena pelota. Hay que estar ahí, ¿eh? De repente no te llegan demasiado, pero cuando te llegan tenés que sacar la pelota. Eso habla muy bien del arquero. Y totalmente se desvirtúa el partido en el segundo tiempo, en el sentido de que Triqui llega al gol, sí, pero ya a mí me dio la sensación de cuando Triqui llega al gol, iban a venir más, no sé por qué, ¿verdad? Sentía eso en el ambiente, ya que Luque no, como que no reaccionó, no reaccionó. Porque hubo un tiempo, unos grandes minutos de diferencia entre el primer gol de Triqui y el segundo gol. Tuvo tiempo para reaccionar Luqueño, no lo hizo. Y eso que arrancó mejor, de mejor forma en el conjunto de Luque. Parecía que iban a hacer ellos lo que abrían el marcador. Lastimosamente para el conjunto de la ciudad de Luque no se dio así. Triqui fue el que se llevó por delante todo con ese primer gol, el gol de Rayer, tras un gran pase de Gauto. Gauto que hoy tuvo también una buena jornada. En general todos estuvieron muy bien. Y sobre todo también los que ingresaron en la segunda mitad. El remate como ya le dije, el centro de Gauto, cabezazo de Rayer, un buen cabezazo, un buen gol. Me alegro también que Tommy Rayer vuelva al gol para que agarre confianza. Un jugador que nos dio muchísimo, le da muchísimo a Trinidense. Y así abrimos el marcador. Más tarde ingresaron justamente Abreu y Marcelino, dos hombres claves en la victoria de hoy. Y a los pocos minutos de haber ingresado, ya les digo, el gol de Rayer se dio a los 49 minutos y el gol de Marcelino a los 64. A eso me refería cuando Luque tuvo varios minutos antes del segundo gol para poder reaccionar, por decir así. Sin contar los demás minutos, que ya a partir del segundo gol directamente Luque se desmoronó y tras una gran jugada de Abreu, sacándose algunos hombres encima, metiendo el pase para que Marcelino con una definición espectacular convierta lo que fue el segundo gol. Un golazo, el golazo del partido, y me atrevo a decir que de la fecha, tranquilamente, porque la colgó en el ángulo. Nada que hacer para el arquero luqueño, que ahí todavía no tenía responsabilidad en los goles. Luego seguimos nosotros atacando, ya Luqueño totalmente se desorientó, se desentendió de todo. Y Nicolás Maná hizo la ley del LED, señores, ingresó también en la segunda mitad, hizo un buen partido. Encontró también Abreu, Maná, Marcelino, encontraron espacios para poder ser más verticales en el juego y más profundo para el conjunto de Triqui. Le pega, a ver, del costado derecho, para que usted se haga una idea, le pega a Maná. Un tiro que parecía un buscapié o un centro más que nada, pero sí, fue al arco, al palo del arquero Campisi, que se le mete, se le escurre ahí entre las manos del arquero y el palo. Un gol que es totalmente culpa del arquero, que Maná no lo grita, así como que cierra el puño nada más en respeto al club que defendió en el año 2024, donde defendió los colores del Deportivo Luqueño, cumplió la ley de Let's, grito desaforado en Trinidad, 3-0. Más tarde ya llega el cuarto gol de Luis Abreu, que merecía el gol del Pastorcito. El Pastorcito Abreu está con todo, ya marcó ante Cerro, hoy
no sé si decirlo la figura, ¿verdad? Pero una actuación espectacular con una asistencia, con el golazo que hizo también para el cuarto, un gran remate sacándose hombre encima, como ya les dije. Tremenda, tremenda actuación de Abreu, que sin duda alguna se está convirtiendo en la revelación. Vamos a ir paso a paso. Este ritmo hay que sostenerlo. Muy bien por Abreu. Felicitarlo, puño cerrado, la palmadita en la espalda, a seguir trabajando. Muy bien por el Pastorcito Abreu. Esperemos que siga con este rendimiento. Decoró el partido, el resultado, cerró Walter González con un gol, un remate al costado derecho del arco de Dufour. No sé si pudo haber hecho más o no, pero ya con el partido desvirtuado, fue más que nada para cerrar el encuentro. Y así terminó, señores, 4-1. Gran victoria para Triqui, 6 puntos de 6 puntos. ¿Quién lo diría, no? Un buen arranque de Triqui que la próxima semana se enfrenta a San Lorenzo, señores. Jugamos ante el Rayadito en casa. Ya les digo, volvimos a los horarios APF. El buen fútbol, tener mundial con lindos horarios y tener que jugar lunes a las 4 de la tarde. Increíble. Lunes a las 4 de la tarde, el próximo lunes que cae 13 de agosto. Y nada, ahí estaremos apoyando como siempre al Triqui desde donde nos toque. Muchas gracias para el que vio este video, lo hago rápido, lo resumo así para que usted pueda disfrutarlo más también. Saludos a todos y vamos Triqui.